Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, que el Señor les siga bendiciendo a ustedes. Son las 11 de la mañana y agradecemos a Dios porque Él es aquel que nos permite dar inicio nuevamente con una programación más de Puesto los Ojos en Jesús para la gloria de Él. Sabe que la programación los tenemos los días lunes y los días viernes, tratando siempre de que sean a las 11:10 de la mañana. Amén. Y bueno, en esta ocasión no es la excepción. Damos gracias a Dios porque estamos aquí presentes con un propósito, ¿verdad? Con el propósito de predicar la palabra del Señor, pero sobre todas las cosas que el día de hoy, en este horario, 11 de la mañana, podamos salir bendecidos, edificados, que podamos ser verdaderamente hacedores de la palabra del Señor, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, sino que esa palabra que se va a predicar la podamos retener en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, y poder hacerla por obra. El día de hoy tenemos este estudio, el cual, así como muchos otros viernes que han pasado, el día de hoy también vamos a tomarlo, que este estudio lleva por título Mentiras que nos atan. Y bueno, ya hemos visto varias mentiras que el diablo, que el Señor lo reprenda constantemente, manda a la vida, a la mente de hombres, de mujeres, de jóvenes, para hacernos fortalezas mentales en nuestras vidas, impidiéndonos avanzar en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas constantemente. Y bueno, hemos visto mentiras como estoy solo, mentiras como nadie me quiere, mentiras como es imposible. Y en esta ocasión vamos a ver una mentira que lleva por título no hay justicia en este mundo. Si usted entró tal vez por ahí en Facebook, vio un flyer que decía Puesto los ojos en Jesús, mentiras que nos atan, como tema principal del día de hoy, de mentiras que nos atan. No hay justicia en este mundo. Y bueno, antes de seguir, vamos a recalcar una vez más qué son las mentiras. Porque así como hay muchas personas que nos escuchan todos los viernes, hay personas que tal vez es su primera vez escuchándonos. Así que bueno, ¿qué es una mentira? La mentira implica una intención deliberada de distorsionar la verdad, ocultar información o presentar hechos falsos como verdaderos. Presentar hechos falsos como si fueran hechos verdaderos. Una mentira la cual es muy constante en nuestras vidas. Es, hermano, hermana, no hay justicia en este mundo. Y el día de hoy, a la luz de la palabra del Señor, vamos a hacer que esta mentira salga. Bueno, mejor dicho, la palabra del Señor va a hacer que esta mentira salga de nuestras vidas, salga de nuestra mente. Porque es la palabra del Señor la que nos redarguye, la que nos enseña, la que nos instruye. Nosotros simplemente somos el instrumento, el vaso que Dios utiliza para que su palabra llegue a las demás personas. ¿Entendemos esto? Nosotros solamente somos el cucharón con el cual el chef sirve la comida a las personas. Amén. Entonces, escuche un momento. Según un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se denuncian alrededor de 90 casos de abuso sexual y violaciones diarias en México, lo que equivale a 3 o 4 casos por hora, estimados. Esto representa un total de aproximadamente 33,000 casos al año de violaciones. En cuanto a las estadísticas específicas, se estima que en el país se cometen más de 100,000 robos a domicilio cada año. La encuesta nacional de victimización y percepción de 2015 reveló que aproximadamente 1 de cada 4 consultados se siente inseguro en su hogar. Amén. El promedio de secuestros en México son de 4 secuestros al día. Pero escuche lo que dice la palabra del Señor. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso es en todas sus obras. Una vez más, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso es en todas sus obras. Ahora, en otra versión dice, Dios es justo y recto en todas sus formas, que es el mismo versículo. Vamos a orar en esta hora. Señor,
Yo te agradezco, Padre, por el tiempo en el cual tú nos prestas y nos permites en estar aquí, Señor, delante de esta cámara, predicándole Señor, a hombres, a mujeres, a jóvenes por igual. Vamos a predicar, Señor, tu palabra, pero que seas tú, Señor, instruyéndonos. Ayúdanos a entender hoy cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos. Quita y desarraiga aquello que estorba, aquello que impide, Señor amado, que tu palabra pueda, Señor amado, penetrar a las vidas y a las mentes. Todo lo que estorba, todo lo que obstruye, toda esa basura espiritual, Señor. Toda esa basura, Señor amado, que se mueve en el aire, en el ambiente, en la atmósfera, Padre, para que no prestemos atención. Yo te pido hoy, Señor, que nos enfoquemos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Señor, en tu palabra. Y muéstranos con la misma que, Señor, tú quieres que quitemos de nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, porque yo creo que ninguna mentira prevalece cuando tu palabra, Señor, es predicada. En el nombre de Jesús, la verdad el día de hoy nos alumbrará. Gracias, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Aleluya. Bueno, ¿qué tema llevamos hoy? Mentiras que nos atan. No hay justicia en este mundo. A ver, le comento nuevamente que es una mentira. La mentira implica una intención deliberada de distorsionar la verdad, ocultar información o presentar hechos falsos como verdaderos. Eso es una mentira, presentar hechos falsos como verdaderos. Y hay un hecho falso que el día de hoy se mueve mucho en México, y esto es la inseguridad, las violencias, los secuestros, los robos, hurtos, robos a mano armada. Y tal vez usted inclusive ha llegado a decir, tal vez usted en algún momento ha llegado a decir, inclusive, en este mundo no hay justicia. Tal vez usted es una víctima. En algún momento, tal vez mientras estamos predicando esta palabra, se le viene a la mente ese momento en el cual, desgraciadamente, usted sufrió un asalto, sufrió un robo. Tal vez usted en un día normal iba ahí en el taxi y desgraciadamente tuvo esta desdicha de ser robado a mano armada, con violencia. Tal vez usted ha sufrido un robo dentro de su casa. Tal vez usted ha sufrido algún abuso que no se lo ha dicho a nadie, pero usted lo tiene dentro de sí. Y a veces solemos expresar este tipo de frases y decir, no vaya, no hay justicia en este mundo por causa de que pasa esto, pasa el otro, pasa aquello. Inclusive en algunos momentos algunas personas empiezan a dudar de la existencia de Dios por causa de que ven tantas cosas. Y usted dice, vaya, Dios, tú existes. Porque si tú existieras, ¿por qué permites que pase todo este tipo de cosas diariamente? Le comentaba en su momento que, mire, en abuso sexual, violaciones, hay casos de 3 a 4 en solamente una hora. O sea que cuando pase este horario de esta programación, probablemente ya pasó 3 o 4 casos, inclusive más. Porque aquí dice, según un informe de Mexicanos contra la Corrupción, el otro, se denuncia alrededor de 90 casos de abuso diarios en México. Ojo, diarios, lo que equivale a 3 o a 4 casos por hora. Esto representa un total de aproximadamente 33,000 casos al año. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, este tipo de información, uno como humano puede hasta desanimarse en la humanidad y decir, no hay cura para el ser humano, no hay justicia para este mundo. Tal vez si usted es mexicano, usted dirá, no hay justicia aquí en México. Pero algo es cierto. Aunque tal vez delante de nuestros ojos no estamos viendo resultados, es cierto que Dios está trabajando para hacer de este país algo mejor. Pero nuestro trabajo es creer, así como dice una canción de Marcos Yaroide, nuestro trabajo es creer y caminar, y caminar.
Y el salmista decía en el Salmos capítulo 145, verso 17: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y otra versión de ese mismo versículo dice: Dios es justo y recto en todas sus formas. Quiero empezar con el primer punto. Dios es un Dios justo en todos sus caminos, y aunque en ocasiones no identificamos a Dios en todo ese tipo de momentos, la realidad es que Dios sí está obrando, aunque no lo estemos viendo. A veces a uno le pueden diagnosticar una enfermedad terrible, horrible, y a veces uno se pregunta: Señor, pero yo te he servido tanto tiempo. Señor, mi papá, mi mamá fue un siervo tuyo. ¿Por qué permites que estas cosas lleguen a nuestra vida? O de repente, desgraciadamente, hay algo que pasa por ahí en la casa, y ahora tienen que desalojar. Tenemos que mudarnos por ciertas cosas que están pasando. Sí, y ahí es cuando uno dice: Señor, no hallo en esto justicia. Una de los personajes que podemos decir que estaba tal vez en todo su derecho de quejarse era Job, un hombre justo, íntegro, que caminaba bajo justicia, bajo rectitud, bajo integridad, pero que de un día para el otro todas las cosas que tenía, incluyendo parte de su familia, le fue quitada. Es impresionante ver cómo este varón, aún con todas las desgracias que estaba pasando en ese momento en su vida, era capaz de no reprocharle nada a Dios, sino que al contrario, bendecía al Señor diciéndoles: Jehová dio y Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová es bendito. Y otra frase que él decía: ¿acaso agradeceremos al Señor solamente por lo bueno que Él nos da, y no agradeceremos y no vamos a bendecir a Dios por las cosas malas que Él permite? Bueno, de la misma manera le voy a decir hoy a usted: Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que aunque usted y yo no entendamos el porqué de las cosas que en ocasiones Dios permite en nuestras vidas, la realidad es que Dios tiene el control de cada una de ellas. Y aunque para nosotros parezca cosas injustas, parezca que nuestra vida está pasando cosas de injusticia, la realidad es que Dios está en medio de cada una de esas cosas. Porque tal vez usted es un hombre o una mujer que dice: yo no me merecía que me pasara esto, yo no merecía que a mi hijo le pasara, le aconteciera esto, tal cosa. Pero la realidad es que Dios sabe y conoce todo tipo de cosas que nosotros diariamente pasamos. Entonces, por más difícil que parezca, nosotros no somos quien para decirle al Señor: Señor, tú no eres un Dios justo por esto. El mundo en el cual tú me has traído no es un mundo justo, porque tú permites esto, permites lo otro, permites aquello. Tú permitiste, Señor, que mi hijo, que mi hija sufrieran un abuso, una violación. Tú permitiste que a tal edad yo sufriera tal abuso. Tú permitiste que tal persona de mi casa sufriera un secuestro, sufriera tal vez una pérdida de un familiar. Y aunque en muchas ocasiones nuestra mente puede mentalizarse esta mentira del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, decir: no hay justicia, Dios no es un Dios justo. La realidad es que Dios dice su palabra, que es justo y recto en todas sus formas. Dios, Jehová, es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmos capítulo 145, verso 17, lo dice la palabra del Señor. Amén. Ahora yo quiero que vayamos a Salmos, y si está en la disponibilidad ahí, si tiene su Biblia a la mano, bueno, yo le invito a que nos acompañe. Si no, no se preocupe, que aquí lo vamos a leer. Salmos capítulo 96, verso 13 dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Ok, Salmo 96, verso 3. Siguiente punto. Dios juzgará con justicia. Delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. A mí me impresiona mucho porque hay cientos y cientos de mexicanos, de personas que viven en este hermoso país, que pueden llegar a decir: no, en México es una barbaridad lo que pasa. Hay tanta violencia, tanta delincuencia, tanto robo, tanto hurto, tantas cosas malas, que no hay compostura
para esta ciudad. Y a veces como que uno se acostumbra a declarar palabras negativas en su ciudad, palabras negativas en el país en el que vive. Pero despertemos. ¿Usted se ha dado cuenta el logotipo que tiene nuestra bandera mexicana? Es un águila aplastando una serpiente. En la Biblia, la serpiente, Satanás es considerado como la serpiente antigua. Y fíjese que aquí hay algo muy poderoso, porque la Biblia siempre hace alusión a que nosotros como creyentes, siempre el Señor como que nos simboliza como águilas que renuevan sus fuerzas. Entonces, pongámonos a meditar. Satanás no es aquel que tiene el dominio de nuestra nación, de nuestro país. Es Cristo Jesús aquel que la domina. Pero a veces como que uno se mentaliza, no, este país se lo lleva el diablo. Y no es así. Dios es aquel que tiene el control de todas las cosas. Y recuerde que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Qué gran avivamiento hay en México. Qué gran avivamiento hay en nuestro país. Y aunque ciertamente, así como la delincuencia, así como las violaciones y los secuestros aumentan y la maldad del hombre aumenta en este país, de la misma manera, así como aumenta la necesidad por la presencia del Señor, hay un ambiente de gloria tan poderoso que podemos decir que somos un país muy bendecido en la presencia del Señor. Porque no digo que en Estados Unidos tal vez, no digo que tal vez en Suiza o en Canadá la presencia del Señor no se mueva, pero tenemos que decir algo. Hay algo muy especial en México, porque así como la maldad del hombre se ha aumentado en esta ciudad, en este país, de igual manera el mover del Espíritu Santo se ha movido de una manera poderosa. Por cuanto hay necesidad y por cuanto hay problemas y circunstancias difíciles, es por cuanto más Dios nos abraza. Así que recordemos algo: Dios juzgará en su momento a todo ese tipo de personas que en este momento están haciendo cosas malas. Y claro, que el Señor tenga misericordia, porque al fin y al cabo son almas que por una que otra razón cayeron en caminos malos. Pero que el Señor tenga misericordia. Pero no declaremos palabras que son de maldición a nuestro país o a la ciudad en la cual usted vive. Declaremos palabras de bienestar y aún salvación para aquellas personas que cometen maldad y aún no se han entregado a Cristo Jesús. Amén. Porque recordemos y seamos empáticos, Dios quiere que también ese tipo de personas sean salvos por su gracia. Salmo 96, verso 3 dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad en su debido tiempo y en su debido momento. Recuerda que aún la palabra del Señor nos enseña que de Jehová es la venganza. Así que nosotros no nos debemos de preocupar por vengar, sino preocupémonos por estar bien con el Señor, por pedir misericordia y por declarar palabras positivas y no palabras negativas en el lugar en el cual hoy nos encontramos. Porque es cierto, tal vez en este mundo podemos decir no hay mucha justicia que digamos, pero recuerda que es en el mundo en el cual tú habitas, tú también recibes paz, recibes descanso. Así que en vez de declarar palabras negativas, declaremos palabras positivas a favor de nuestra nación. Amén. Ahora, sin salirnos tanto del punto, vamos al siguiente que encontramos en Salmos capítulo 68, verso 5, que dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Una vez más, Salmos 68, 5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Siguiente punto: Dios defiende a aquellos que son oprimidos. Amén. La palabra del Señor nos enseña algo. Y Dios tiene muchos principios siendo Dios, siendo el Padre. Dios está en Él, la esencia de Dios. Cuando hablamos de la esencia de Dios podemos tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, Dios tiene una esencia de amor, tiene una esencia de santidad, de integridad. Pero una esencia también que es de Dios es que Dios es un Dios de justicia, un Dios que defiende a los huérfanos, a los oprimidos,
que es, según la palabra, defensor de viudas. En su santa morada, dice la palabra del Señor. Salmos 12, verso 5 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Amén. Nos damos cuenta algo, y la palabra del Señor refleja quién es Dios verdaderamente. Dios es un Dios, un Padre, defensor de huérfanos y defensor de viudas, aquel que da la cara, aquel que sostiene a los pobres, a los menesterosos, aquel que levanta y sostiene al afligido. Así que si eres un hombre, una mujer, un jovencito, el cual se ha encontrado huérfano, o una mujer la cual se encuentre en un estado de viudez últimamente, ten en cuenta algo: Dios es nuestro defensor. Dios es aquel que nos sostiene, que nos mantiene, que permite ciertas cosas que pasen en nuestra vida, pero Él sigue sosteniéndonos. Aunque en ocasiones, y como dice la palabra del Señor, tu padre y tu madre te dejen, Dios es aquel que siempre te estará sosteniendo con la diestra de su justicia. Aunque tal vez en algún momento el pacto que tú hiciste con Dios, pero que también con tu matrimonio, en algún momento desaparece eso tan bello que Dios te dio, desaparece tu esposo, desaparece tu esposa. Eso no significa que estás solo, que estás sola. Hay alguien que defiende a ese tipo de personas, y es Dios. Dice la palabra del Señor, y empieza diciendo que de los huérfanos y defensor de las viudas, Dios es padre de huérfanos, y es el defensor de las viudas. Así que, estimada mujer que me escuchas, si en algún momento te sientes triste por causa de tu condición actual, ten en cuenta que hay alguien que da la cara por ti, para que tú no te sientas sola, para que tú no te sientas sin un esposo. Hay algo que me gusta decir, y es que Dios toma el lugar de nuestra necesidad. Y yo puedo decir que Dios ha tomado el lugar de un padre, así como muchas personas que tal vez sienten un vacío en su corazón por causa que tal vez se ha ido una madre, se ha ido un padre, se ha ido un esposo, una esposa. Dios es aquel que toma el lugar de esa necesidad, para que ese vacío tan inmenso que tú sentías por causa de la partida de tal vez tal persona, ya no lo sientas, sino que sea cubierto por el amor de Cristo Jesús. Aún 1 Pedro 4:8 dice: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en ese caso, el amor de Dios cubre multitud de vacíos internos, interiores. Dios es aquel que cubre todo tipo de vacío en nuestras vidas. Amén. Porque le recuerdo que Él es padre de los huérfanos. O sea, que no estamos huérfanos. Hay alguien con nosotros que nos acompaña. Aún el Señor dice que no nos iba a dejar huérfanos. Él nos dejó a su espíritu para que no caminemos con la creencia de que estamos solos, con la creencia de que vivimos una vida de injusticia, sino que estamos rodeados de su amor. Estamos cubiertos por su amor y no estamos solos. Jesucristo en nuestras vidas está presente como Padre, pero también como defensor. Y por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo a los que por ello suspiran. Así que si necesitas provisión, si tal vez sientes que no hay suficiente economía, no te preocupes, porque ahora me levantaré, dice Jehová en su palabra, y pondré en salvo al que por ello suspira. Así que si últimamente has suspirado por causa de que no has visto las ganancias en tu negocio como tú quisieras, si últimamente has suspirado porque tú le eres muy fiel a Dios, tú cumples con todos tus diezmos en la iglesia, tú le sirves en servicio al Señor en la iglesia todas las veces que tú debes de hacerlo, y aún así no ves las ganancias en tu vida, no ves que Dios te bendiga, y tú eres una persona que le sirve constantemente y con mucha pasión al Señor en su iglesia y aún fuera de la iglesia, y de repente ves como el vecino, aquel que no sirve al Señor, ya se está construyendo otro piso allá en su casa, y tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo a mí me vas a bendecir?
Tal vez tú tienes proyectos y tú te preguntas hasta cuándo tú me vas a bendecir. Mira, Señor, aquel hombre, aquella mujer que no te sirve, pero que aún así tiene mucho. No te preocupes. Ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré a salvo al que por ello suspira. Así que dejemos de suspirar. Dios es aquel que ve la aflicción de los menesterosos, aquel que ve la opresión o cómo se sienten de oprimidos los pobres, y por ese mismo gemir, Dios es aquel que va a actuar en su debido tiempo. Y aun como dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Mientras tanto, humillémonos, que sí hay justicia para nosotros. Amén. Porque tal vez tú ves a tales personas, tal vez de tu familia o tales personas que te rodean, que tienen proyectos nuevos y lo están haciendo, y todo lo que necesitan lo están haciendo, y tú dices: qué injusta es la vida. Yo, Señor, que te sirvo tanto, yo, Señor, que me esfuerzo tanto en la iglesia y no obtengo nada. Señor, otras personas que después de lavar su ropa encuentran en sus bolsillos de sus pantalones 50, 100, 200, 500 pesos, y yo lo único que encuentro son trozos de jabón. Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a bendecir? Ten ánimo, ten paciencia, que en una de esas no te vas a encontrar jabón en el pantalón, que en una de esas Dios te puede bendecir sobrenaturalmente. Amén. Yo recuerdo una vez un testimonio que me contaba mi mamá, que en su tiempo, hubo un tiempo, un día en específico en que ella me fue a dejar a la primaria, y regresando le decía al Señor: Señor, no tengo ya nada más en la casa. Y de repente, mientras iba ahí pedaleando en la bicicleta, se encontró un billete de 200. De repente, otro billete de 200. Más adelante, un billete de 100. ¡Wow! Dios te puede bendecir, pero solamente esperemos el tiempo correcto. Dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará, pero cuando fuere el tiempo. O sea que hay justicia, pero en su tiempo. Así que no nos aflijamos. Dios es aquel que es justo, que es recto, así como lo veíamos en el primer versículo del día de hoy. Salmos capítulo 145, verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Amén. Así que no se nos olvide esto. Tal vez hoy como que no estamos viendo lo que quisiéramos ver con nuestros ojos, pero eso no significa que Dios no sea un Dios justo. Sea que Dios me bendiga o Él decida no bendecirme en estos momentos, Dios sigue siendo un Dios justo, y nadie le quita ese título a Él. Amén. Así que ¿cuál es el punto que acabamos de ver? Dios defiende a los oprimidos. Ok, ese es el punto que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el siguiente? Dios es un Dios de misericordia y de compasión. Dios es Dios misericordioso y compasivo. Salmos capítulo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto, y la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Pero mire lo que dice este primer versículo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A veces, ¿qué pasa? Uno tal vez puede ver a cierta persona que tal vez hace y deshace. Tal vez usted puede ver en su colonia, no sé, a tal hombre que lo ve, que sabe usted que no anda en muy buenos pasos, y ve que este hombre hace y deshace, y tal vez en su momento, tal vez usted inclusive ha llegado a decir: ¿por qué a este hombre no se lo lleva de una vez la policía? Porque de una vez este hombre no se lo llevan de una vez los municipales. Si aquí en la colonia lo único que hace es robar, lo único que hace en la colonia es meter desastre, meter desorden. Pero ¿tú qué sabes de justicia? Aquí el que conoce a ciencia cierta todo tipo de justicia es Dios. Porque así como tú ves a ese hombre que hace fechorías, que hace cosas maliciosas, que roba, que hurta, que hace y deshace,
Y tú dices, ¿por qué no se lo llevan ya en los municipales a este hombre? ¿Tú qué sabes? Tal vez detrás de ese hombre hay una ancianita que es su mamá, que todos los días pide misericordia por ese hombre que es su hijo, y le dice al Señor: Señor, ten misericordia por mi hijo, que no caiga en la cárcel, ten misericordia. Porque nosotros podemos decir, si fuera por mí, Dios, yo sí haría justicia. A veces que decimos: Señor, oh Dios mío, sé que tuya es la venganza, pero úsame como instrumento. ¿Cuántas veces en ocasiones no puede ser esa nuestra mentalidad? Señor, sé que tuya es la venganza, pero por favor, úsame a mí como instrumento para corregir. Pero la realidad es que Dios es un Dios de ciencia, un Dios que conoce todas las cosas. Y así como conoce tu vida, también conoce la vida de las demás personas que tal vez a tus ojos no puedan andar en buenos pasos, pero que Él ciertamente conoce lo que hay en esa vida. Así que no podemos juzgar, porque tal vez usted puede ver a ciertas personas que hacen cosas malas, inclusive dentro de la iglesia. Inclusive puede ver a tal hermano que, no lo sé, le dan participación en su iglesia, y usted dice: si yo sé cómo anda ese hermano, si yo sé cómo anda esa hermana, si eso no es justo, yo que llevo años en esta silla y no me toman en cuenta, yo que llevo años aquí participando en tales áreas de la iglesia, yo que trabajo con trabajo físico en la iglesia y nunca me toman para dirigir unas alabanzas, para cantar unas adoraciones, para exponer una prédica, y este hombre, esta mujer que poco se esfuerza, este jovencito que poco se esfuerza, ya lo están poniendo a tocar, ya lo están poniendo a dirigir, ya lo están poniendo a predicar. Pero ¿tú qué sabes de justicia? Porque ojos vemos, pero los corazones, por esa parte solamente Dios conoce. Él es aquel que examina y conoce nuestras vidas. Así que no juzguemos, no critiquemos creyendo que tenemos la razón. No hagamos un comentario creyendo lo que creemos que es justo. Porque tal vez delante de nosotros parece una cosa, pero a los ojos de Dios es otra. Me recuerda mucho un testimonio que contaba este varón llamado Héctor de la Cruz. No sé si tal vez en algún momento también he escuchado este testimonio, que decía que tal hermana se le acercó a este hombre llamado Héctor de la Cruz y le dijo: hermano Héctor, tengo que decirle algo. Usted sabe de tal hermano diácono, el hermano tal, este hermano ha empezado a hacerme insinuaciones, a hacerme esto, hacer el otro. Y el hermano Héctor dice: qué bueno que me dijo, voy a decirle al pastor. Y cuando llegó al pastor: pastor, ¿sabe lo que me dijo tal hermana? Me dijo esto, lo otro, aquello. Así que haga algo. Y el pastor, sorprendido, pues tuvo que quitarle todos los cargos a ese hermano. Y en la noche, ese hermano llamado Héctor de la Cruz tiene un sueño en el cual se ve a sí mismo matando a un hombre. Despierta y este hombre evangelista dice: ay, Señor, líbrame de tal sueño, líbrame de hacer algo parecido. Y el Señor le responde y le dice: ya lo hiciste, porque no era mi voluntad que tú fueras y le dijeras al pastor todo eso. Él momentos antes ya se había arrepentido en mi presencia, pero tú no lo viste. Y es impactante porque a veces nosotros podemos creer lo que es justo, pero el único que conoce el corazón y conoce todas las cosas es Dios. Nosotros podemos enjuiciar y decir: tal hermano, tal persona hace esto, hace el otro, se va a ir al infierno porque está haciendo este tipo de cosas. Pero ¿tú qué sabes si ese hombre, si esa mujer está arrepentida por sus actos, está arrepentido por lo que él ha hecho? Así que meditemos, pensemos. Dios es un Dios de misericordia y clemente. Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. A veces uno puede decir: no, en este mundo no hay justicia, o en la iglesia no hay justicia, porque yo que llevo tantos años aquí nunca hago nada, nunca me toman en cuenta, y yo me esfuerzo bastante, y otro tipo de personas que apenas van llegando, apenas están trabajando, ya los están tomando en cuenta. Sí, claro, pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas qué pasara si Dios tal vez a ese tipo de personas no los tomara en cuenta antes que a ti?
tal vez ya se hubieran desanimado y ya hubieran dejado la iglesia. Pero miremos el lado positivo. Usted lleva años en la iglesia. Tenga en cuenta que todos sus servicios Dios también los ha visto a usted. Y como dice la palabra del Señor, el Señor es aquel que exalta, pero en su debido tiempo. Dios es un Dios justo. Amén. Y aún Él conoce qué tipo de corazones pueden soportar el ser exaltados. Tal vez esa persona que va llegando apenas en la iglesia, el Señor sabe a ciencia cierta que su corazón puede soportar el ser exaltado en la iglesia antes que su corazón de usted o el mío. A veces uno ve cómo ciertas personas crecen más rápidos que uno, y a veces dice: Señor, qué injusto. Yo que te sirvo tantos años, tú nunca me has dado profecía, tú nunca me has dado un don de discernimientos de espíritu, y este hombre, esta mujer que apenas va llegando, ya tú le estás regalando profecía, ya tú le estás regalando dones poderosos, y toda la gente de la congregación se queda impactada. Pero bueno, Dios conoce los corazones que pueden soportar ciertos niveles de gloria, ciertos dones, ciertas cosas que vienen de parte de Dios. Pero que nuestra oración sea siempre, en este tipo de casos: Señor, si tú ves y examinas mi corazón, y si ves que no está aún, ¿cuál es la palabra? Aún no está puesto para recibir tales cosas, dámelas en su momento debido, cuando yo las pueda soportar. Amén. Porque Dios, tú eres un Dios lento y misericordioso, un Dios justo que sabe hacer lo bueno en su tiempo. Así que este fue el punto siguiente. Siguiente punto, ya mero vamos terminando. Y este es un punto el cual tal vez ya estamos teniendo hace un momento. Salmos capítulo 37, verso 28. Dice así: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para que siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dice otro versículo, Salmo 94, verso 23: y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Así que a veces uno se puede afligir por todas las cosas que ve, todas las cosas que pasan. Y antes de iniciar con este punto, cabe recalcar que es cierto, Dios es un Dios consumidor de fuego, consumidor, pero que no se nos olvide nosotros también pedir misericordia por aquellos tipos de personas que tal vez caminan en la delincuencia armada y no han todavía tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y lo que es correcto para Dios es que también usted, como yo, pidamos misericordia. Pidamos misericordia y salvación por aquellas personas que aún caminan en el yugo desigual, que aún caminan bajo cosas que no son correctas delante de Dios, ni tampoco delante de nuestra ley en nuestro país. El siguiente punto es: Dios castigará a la maldad. Y esto es cierto, porque lo dice la palabra del Señor. Llega un momento en el cual Dios es un Dios justo en todas las áreas, tanto en la iglesia, tanto en la ciudad, tanto en el matrimonio, tanto en todo el país. Y así como usted, para usted es visible las cosas tan bárbaras que están pasando en nuestro país en todos los puntos posibles, de igual manera para Dios es obviamente visible, pues Él es aquel que observa todas las cosas que pasan. Pero tengamos en cuenta que llegará un momento en el cual Dios es aquel que va a traer consigo justicia para este país. Pero nosotros pidamos misericordia por aquellas personas, por aquellos hombres que aún no tienen a Cristo Jesús en su vida y que practican y que van bajo caminos tristes, caminos de muerte, caminos pecaminosos, que están verdaderamente mentalizados por una mentalidad de Satanás, de violencia. Que el Señor reprenda todo ese tipo de cosas, que el Señor tenga misericordia, porque al fin de cuentas son almas, hermanos, amigos, son almas ese tipo de personas que, así como usted y como yo, nacimos, pero que se nos forjó una mentalidad errónea. Y así como el ladrón
así como el secuestrador, así como todo ese tipo de personas que tal vez practican cosas malas. Tal vez hubo un momento en el cual ellos tal vez simplemente fueron mentalizados en hacer ese tipo de cosas, inducidos por el diablo, por Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero así como ellos fueron metiéndose en ese tipo de caminos, que no se nos olvide que tal vez usted y yo en un futuro tal vez incierto hubiéramos terminado de la misma manera, en caminos no muy agradables delante de Dios y delante de la ley. Así que hay que pedir misericordia, porque así como Dios es un Dios de misericordia y de justicia, también aprendamos a ser personas, cristianos, hombres y mujeres, que caminen bajo misericordia y bajo justicia, y clamemos para aquellas personas que necesitan de esa misericordia. Amén. Y que no se nos olvide, por último, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y con esto termino. Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y el Dios que trae misericordia y trae justicia para todo este mundo, el Dios que trajo, misericordia y justicia para las personas tiempo atrás, es el Dios que también traerá justicia y misericordia para este tiempo. Así que si tal vez hoy tú estás pasando algún caso, tal vez legal inclusive, ten en cuenta que Dios está ahí, pendiente de ti, de lo que estás pasando, de tus asuntos legales. El Señor también tiene en cuenta todo ese tipo de cosas, y el Señor es aquel que si clamamos a Él, Él nos da de su ayuda y también nos brinda de su justicia. Recuerde, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el Dios que traerá la justicia a nuestras vidas, a su vida, a este país, a esta ciudad. Amén. Yo quisiera orar en el nombre del Señor, y aun si tal vez tiene peticiones, yo le invito a que pueda mandarlas aquí al 99 87 42 88 39, que con mucho gusto lo vamos a estar orando. Por aquí nos comenta nuestro hermano Alex García: una oración por mi hermano, por restauración de mi hermano. Amén. Vamos a orar. Amén. Una oración por mi restauración. Ok. Vamos a orar por la restauración de nuestro hermano Alexander García. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Y el día de hoy, Padre, estamos delante de ti, estamos aquí, Señor, en tu presencia, con tu Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú tomando el control de esta oración y direccionándola, Dios mío. Gracias, Señor, primeramente te damos gracias por esta palabra, porque tú nos has permitido compartirla. Y yo te agradezco, Señor amado, por todo lo bueno, por todo lo bello, por todo lo hermoso que tú has hecho el día de hoy en esta programación. Yo te pido que seas tú tomando el control y seas tú glorificándote, Señor amado, de una manera especial. Gracias, Señor, por tu palabra. Seas tú ayudándonos a entender que tú eres un Dios justo. Y aunque en ocasiones vienen, Señor amado, pensamientos de mentiras, Señor, para hacernos creer, Señor, que no hay justicia en este mundo, que no hay justicia en nuestras vidas, la realidad es que tu palabra nos enseña lo contrario. Tú eres un Dios justo, tú eres un Dios de corrección, un Dios que camina bajo misericordia y nos enseña, Señor amado, a caminar bajo la misma misericordia. Dios mío, enséñanos cada día que tú, Señor, eres un Dios que imparte justicia. Señor Jesucristo, gracias porque tú nos eres un gran ejemplo. Gracias porque a través de tu palabra nos has enseñado, Señor amado, que tú impartes tu justicia cuando tú quieres, como tú quieres, y en el momento en el que tú consideras que es correcto, Dios mío. Te doy las gracias, Padre, te doy las gracias, Hijo, y te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. La gloria y la honra sea, Señor, solamente para ti, porque solo tú eres fiel, solo tú eres bueno. De igual manera yo te pido por la restauración de mi hermano Alexander García, que tu presencia, Padre, lo acompañe, ayúdalo, fortalécelo. Tú sabes que en muchas ocasiones él, Señor amado, se ha querido, Señor, levantar. Tú sabes que en muchas ocasiones él ha querido buscarte más, Señor, intensamente, pero por una que otra razón tal vez no ha podido. Yo te pido que lo animes y lo fortalezcas, Señor amado, le des esa fortaleza espiritual para que él se pueda levantar en pie de guerra y buscarte, Señor amado. Devuélvele, Señor amado, todo ese tipo de motivaciones que él encontraba antes en tu presencia, Señor. Y aun si tal vez ya no tenía motivaciones para avanzar, para seguir, para perseverar,
para seguir adelante. Yo te pido, dale motivaciones para que Él te pueda buscar, Señor. Dale ese deseo y dale esa pasión, Padre, de búsqueda por ti, por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias y te agradezco y bendecimos esta programación. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor, estimados, estimadas, queridos oyentes, porque Él nos permitió estar compartiendo en la programación Puesto los Ojos en Jesús. Y recuerde, la programación lo tenemos los días lunes y los días viernes, siempre tratando de que sean a las 11:10 con la ayuda de Dios. Amén. Proseguimos y vamos a proseguir a saludar aquí a mis hermanos, a mis hermanas. Saludos por allá a nuestra hermana Araceli, que el Señor la bendiga de una manera especial, de la iglesia Centro de Avivamiento Dios es Amor, nuestra iglesia. Dios bendiga también a nuestra hermana Carla López. Dios te bendiga y te siga usando, Luis. Amén. Recuerde que nuestra hermana tiene la programación Avivando esta Generación los días jueves a las 10 de la mañana. Un saludo por ahí a nuestro hermano a nuestro hermano Erwin Aguilar, que el Señor lo bendiga. Recuerde que nuestro hermano también tiene su programación Reténla está en la palabra de 5 a 6 de la tarde. Amén. Nuestro hermano por aquí nuestro hermano Leo García, que el Señor lo bendiga. También de igual manera que el Señor bendiga a nuestro hermano Alexander García. Amén. Que el Señor lo bendiga y lo fortalezca cada día. Amén. Damos gracias al Señor. Esta ha sido su programación Puesto los Ojos en Jesús, y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo el día lunes. Así que bendiciones, amados, vamos a continuar, vamos a seguir y los amamos en el amor en Cristo.